La nueva generación del DFSK Glory 580 que se presentó en China el año pasado y que comenzó su comercialización en el tercer trimestre de ese mismo año, así que si todo sale bien es probable que en 2023 puedan llegar las primeras unidades a Latinoamérica para sustituir al actual que ya se percibe algo veterano. La nueva Glory 580 nada tiene que ver con la anterior, pues mejora tanto en calidad como en prestaciones, consiguiendo un conjunto mucho más apetecible. Su interior sigue contando con un espacio para hasta 7 pasajeros, pero además añade lo último en conectividad, seguridad y tecnología. Así como también se ha cuidado mucho más la calidad de los materiales y el ajuste de los distintos elementos de equipamiento. En la parte exterior, el Glory 580 cuenta con un nuevo diseño de parrilla, en forma de X, unos faros full LED alargados donde también se incorpora la luz de circulación diurna. También dispone de algunas incrustaciones de color rojo en diferentes áreas de la carrocería, que a su vez le dan ese toque de un vehículo más moderno. En el lateral de la carrocería se pueden ver los pasos de rueda y los protectores de las puertas, en color negro, así como una caída sobre el pilar C de la carrocería. Aquí se ha trabajado cada detalle de sus líneas de carrocería. El Glory 580 dispone de unas dimensiones de carrocería de 4.72 metros de largo, un ancho de carrocería de 1.8 metros y el alto de carrocería de 1.7 metros. La distancia entre ejes es de 2.7 metros. Las diferencias son mínimas. Con respecto a la versión anterior, solo aumentó en 4 centímetros su carrocería. En la parte trasera del vehículo, las luces traseras tienen un estilo de tipo barra, que recorren el ancho visual, dando un toque adicional de estética moderna. Esto también ensancha el ancho visual del portón trasero. Cuenta con un protector de color negro, donde además están incrustados los escapes, los cuales son solo embellecedores, pues el tubo de escape está en la parte de abajo. En el interior del nuevo Glory 580, con detalles de acabado mucho más premium, que no solo hacen que se vea mucho más refinado y tecnológico, sino que también proporciona que cada detalle cuente con ese toque adicional moderno. En la parte del equipamiento nos encontramos con una pantalla doble de 24.6 pulgadas, la cual se divide para cumplir las funciones de panel de instrumentos LCD de 12.3 pulgadas, y para la zona del infoentretenimiento de 12,3 pulgadas. Esta pantalla gestiona gran parte de los diferentes menús. También encontramos un volante multifunción de un mejor aspecto con botones multifunción. En el interior encontramos materiales en piel, como también algunos elementos semejantes a la madera, y que le dan al nuevo Glory una sensación más de lujo y premium. La configuración de los asientos es de 5, 6 o 7 sillas. En este sentido la configuración de asientos queda de 2+2+3. Dejando para la tercera fila un espacio cómodo que puede ocuparse por personas adultas. Al agregar esta nueva configuración de asientos de 6 plazas también se gana mejor espacio. Dispone de un maletero de 370 litros y se amplía hasta los 2.210 litros. La nueva Glory 580 hace uso de un motor turboalimentado de 1.5 que entrega 184 caballos de potencia, un par máximo de 300 Newton de torque, y se combina con una mejorada transmisión automática de 7 velocidades. Según información, por el momento solo se comercializa con el sistema de tracción sencillo, con el fin de no competir con la versión que es mucho más costosa con tracción a las 4 ruedas para el X7. El consumo de combustible es de 8.9 litros y 10 litros por cada 100 kilómetros. El tanque de combustible dispone de 60 litros y tiene una velocidad final de 200 kilómetros por hora. Algo que no puede faltar en el nuevo Glory 580 es la seguridad. Dispone de bolsas de aire para el conductor y sus acompañantes, cuenta con frenos ABS, control de tracción, asistencia de freno y cambio de carril,
así como también dispone de cámaras de 360 grados y múltiples sensores. Entre otros elementos que se pueden incluir, todas estas mejoras conseguirán impulsar las cifras de ventas de un automóvil que tiene más éxito fuera de su mercado, destacando la buena demanda que cosecha en países como Filipinas y Indonesia, además de algunos mercados en Latinoamérica. Como vemos, este vehículo tuvo unos grandes cambios, los cuales no tienen que ver nada con la anterior versión del Glory 580, que actualmente se vende en países como Perú, Ecuador, Chile y Colombia, entre otros. Esta nueva versión te va a gustar mucho más que la anterior, pues no solo tiene un mejor diseño y mejoras en sus características, lo que no solo la hace que sea mucho más completa sino también más competitiva. El precio del nuevo Glory 580, un vehículo, también lo pone como un submediano a grande mucho más asequible, pues su precio comienza sobre los $21.000.